¿Cómo estamos? Soy el Kowalski y os traigo una reseña de Sirena Perdida, un libro escrito por Concepción Mira y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante una novela, digamos del género costumbrista, que nos va a contar, pues una historia que bien podría ser real. Una historia de esas que cuenta pues cosas de nosotros, de las personas, de lo que nos pasa, de cómo nos sentimos, de las reacciones, sobre todo de las reacciones entre hombres y mujeres, que va a ser básicamente un poco el leitmotiv de la obra, ¿vale? A través de sus dos protagonistas. Y eso, ¿no? Un libro un poquito de Eloy también, ¿no? Que nos va a dejar algunas reflexiones y que a nivel general esta novela tiene cositas muy interesantes. Mirad, voy a empezar un poquito os voy a contar un poquito de qué va la obra en sí y os cuento un par de cosas que me parece que son, ya os digo, ¿no? Son interesantes. Tenemos a dos protagonistas, en este caso a un pintor, un famoso pintor, ¿no? Llamado Andreu, que es un hombre, entre comillas, que ya lo ha vivido todo y va a hacer un poco ese regreso de vuelta a casa, ¿no? Después de ya, lo que os digo, ¿no? Haber vivido y visto mundo, llega ese momento de su vida en que yo creo que también quiere más tranquilidad, ¿no? Podemos decir, una persona madura, ¿no? Ya, y vuelve a casa. Y es en ese momento donde va a aparecer la coprotagonista de esta historia, que es Cristina, que es una periodista que va a querer pues, hacer como un reportaje o una entrevista, ¿no? a Andreu y dedicarle pues, ¿no? unos reportajes sobre la vida de este famoso pintor. Y en ese encuentro, ¿vale? Va a haber pues, una chispa, podríamos decir, y una chica, Cristina, que empieza en la vida, que empieza en esto de la vida, ¿vale? Va a encontrarse con una persona que eso, ¿no? Ya lo ha vivido todo y un poco van a ser como dos personajes contrarios el uno con el otro, pero claro que a su vez se complementan mucho, ¿no? Lo que le falta al uno lo tiene el otro y lo que el otro ya parecía que había vivido le resurge un poco, se le remueve un poco todo con esta joven periodista, ¿no? Más allá de lo que va a ser la historia en sí, una historia de relaciones humanas, podríamos decir. Ya os sabéis que, sobre todo en lo que son novelas, no me gusta hacer spoilers, ¿vale? De lo que van las historias, pero ya os digo, una novela costumbrista donde vamos a tener como protagonistas las relaciones humanas y sobre todo estas relaciones entre hombres y mujeres. Y antes de acabar ya con esta parte de lo que es la historia en sí, deciros que el final, no os voy a decir de qué es el final, pero un final que te deja un poquito tocado, ¿no? Podremos decir, en cierto modo, un final, que creo que está muy bien. Más allá un poco de esto, ¿no? De lo que va a ser la obra en sí, quiero destacaros una cosa que creo que es importante también, ¿vale? Para la obra, que es de esas cosas, ¿no? Yo siempre intento buscar un poco en las reseñas qué es aquello que hace único a una obra, ¿no? Más allá de, contar una historia, ¿no? En este caso de relaciones. Hay algo que es, y que a mí me ha parecido muy interesante, quizá por un poco el mundillo del que yo provengo, que es el mundo artístico, ¿vale? He estudiado arte, entonces, esas... Cuando me encuentro cositas como la que os voy a explicar, a mí personalmente me gustan mucho. Y es, el tratamiento y la, entre comillas, investigación un poco que ha hecho la autora sobre los movimientos artísticos. Y es que el protagonista, este pintor, ¿vale? Va a sufrir, va a tener como unos cambios de registro artístico, ¿no? Su estilo pictórico va a cambiar. Entonces me parece muy interesante los porqués que da la autora a este cambio y son básicamente principalmente motivos personales. A donde voy, lo que a mí me gusta y me ha gustado mucho de la obra es que
la autora, aparte de analizar los estilos pictóricos, ¿no? Para poder explicarnos muy bien por qué pasa de un estilo a otro y cuáles son esos estilos, lo que más me ha fascinado a mí es esto, ¿no? El por qué, qué le lleva a un pintor, ¿no? ¿Qué le lleva a un pintor cambiar de estilo pictórico? A priori parece una tontería, ¿no? Es decir, pues porque hoy ha amanecido así y porque mañana amanecerá asá. Pues no es así. Normalmente tiene que haber como una crisis o algo fuera de lo que es el mundo de la pintura, o sea, es decir, en el mundo personal de un artista que lleve o impulse a ese artista a cambiar radicalmente de estilo, ¿no? Eso, a mí, yo os digo personalmente, es algo que os quería destacar, ¿no? Sobre esta obra, porque me parece que está muy bien trabajado. Es un concepto que yo creo que nunca había visto en un libro que se tratara, ¿no? Y cómo los sentimientos, la evolución personal de cada uno puede influir a estos niveles, ¿no? Por ejemplo, en los artistas, ¿no? Todo este concepto me parece que en la obra está muy bien reflejado, está muy bien trabajado y sobre todo, como os decía también, es porque la autora se nota, ¿no? que ha tenido una parte de investigación, ¿no? De querer saber, bueno, yo no sé hasta qué punto la autora pues tiene conocimientos sobre arte, pero bueno, el interesarse para documentarse, ¿no? Para poder tratar bien y explicar bien todo esto que os estoy contando, me parece muy, muy, muy interesante. Pues nada, un poquito hasta aquí la reseña de hoy. No quiero que os quedéis tampoco con que va a ir de esto, ¿no? De por qué un pintor cambia de estilo, pero sí que quiero remarcaros, ¿no? Que las relaciones, las emociones, la vida, ¿no? La vida entre hombres, mujeres, entre personas, ¿no? Esas relaciones que tenemos el día a día, cómo puede llegar a afectarnos, cómo puede llegar a influirnos, ¿no? El libro yo creo que va un poquito por ahí y está reflejado en esta idea, en este concepto que os digo, ¿no? Que a mí personalmente me ha parecido muy interesante. Pues nada, ahora sí, sin más, me despido y nada, nos vemos en más vídeos por el canal de Círculo Rojo. Así que, hasta luego.